¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué significan todas esas ideas que se expresaron en el Congreso del FMLN? De eso hablamos hoy en República. Los políticos y los periodistas tenemos algo en común. Si no tenemos credibilidad, no tenemos nada. Pero la credibilidad, esa cualidad de que nos crean, no depende exclusivamente de nosotros. Es una cualidad que nos adjudican las personas que nos escuchan, ven o leen o votan por nosotros. Lo que esto quiere decir es que las ideas que decimos o escribimos son lo que algunos llaman polisémicas. Esto quiere decir que pueden tener varios significados. Significados que le asigna, por ejemplo, usted, que nos está viendo. ¿Por qué esta introducción? Porque el FMLN acaba de tener su primer congreso en 35 años y suenan nuevamente palabras como revolucionario, socialista, oligarquía, desmontar el neoliberalismo, hegemonía de la izquierda. ¿Y qué es lo que significan estas ideas? No para el que las lee, sino para el que las dice. Hoy trataremos de determinar esto, pero al final es usted en casa el que decide si lo persuaden o no. En el estudio nos acompañan la diputada Norma Guevara, jefa de la fracción del FMLN. Y también nos acompaña don Santiago Flores, también diputado del FMLN. Bienvenidos, diputados, a República. Muchas gracias por este espacio y bueno, un saludo a todos los televidentes de Canal 33. Bueno, recuerdo ya en mis años de estudiante, el historiador de izquierda, Ricardo Rivera, hablaba de que dentro de la lucha del FMLN habían tres revoluciones: la revolución democrática, la revolución económica y antioligárquica y la revolución antiimperialista. La revolución democrática obviamente se consiguió con el empate de las fuerzas y la creación de nuevas instituciones que posibilitaron, entre otras cosas, que ustedes pudieran ser partido político y que a mí no me vengan a traer después de la entrevista, después de un par de cosas que decimos. Ahora, la revolución económica y antioligárquica, que digamos vendría siendo parte del desmontaje del neoliberalismo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que vamos a desmontar, doña Norma? Carlos, quizás yo quisiera con todo respeto pedir la comprensión de un par de minutos para compartir con quienes nos miran cómo es este proceso. En primer lugar, las fuerzas políticas, Carlos, los partidos políticos somos parte, de acuerdo a la Constitución, de quienes deben hacer emerger gobernantes en lo municipal, en lo legislativo, en el ejecutivo. Y las fuerzas políticas debemos tener ideas, ser partidos programáticos, tener compromiso con las personas, con los sectores a los que decimos representar. El FMLN desde siempre ha surgido y representa a las mayorías, especialmente trabajadoras, a las mayorías del campo, a esas ideas y esas aspiraciones no siempre comprendidas por el sistema político, y de esa posición hemos venido en un proceso histórico importante, de modo que nuestro Congreso, que culminó el domingo, es un proceso por que el partido en su nueva condición más numeroso, con gente joven, que nació cuando la paz se firmaba, debe tener no solo las facultades de economía, no solo la facultad de historia de las universidades, sino las fuerzas políticas, tiene que tener una visión de la realidad, de la historia, del país, de la economía, de la naturaleza. Entonces, nuestro Congreso, en primer lugar, ha sintonizado a la militancia con una visión FMLNista, construida con paciencia y con sentido científico y compromiso político e ideológico. Entonces, esto es lo principal, de modo que aparte de documentos y tesis o palabras, tenemos un espíritu, y yo quiero rescatar eso. Tenemos un espíritu en la militancia, en más de 20.000 compañeras y compañeros que participaron con paciencia por 6 a 10 horas discutiendo cada uno de los borradores que después se convirtieron en documento final, en
28 asambleas departamentales de delegados que preaprobaron y delegaron a otros para traer sus enfoques enriquecedores. Entonces, esta dimensión del Congreso, yo quisiera que la compartamos, porque el proceso enseña, no es solo el producto, el proceso enseña también, y es un proceso altamente participativo que muestra que un partido político, en este caso el FMLN, sí está convencido de que debe jugar su papel constitucional y el papel que manda la ley de partido, tener una visión de la realidad, formar a la sociedad y a sus miembros, comprometerlos con el servicio al pueblo. Eso dice la ley de partidos también. Entonces nosotros hemos hecho un ejercicio del cual surge una visión sobre la realidad económica y social, que no es solamente desmontar el neoliberalismo, hay que entenderla, cómo se ha tejido. Tenemos una visión programática y estratégica, y hoy tenemos una visión también de partido, cómo mejor organizarnos si somos una estructura política que incide en la sociedad. Entonces tenemos que tener una organización más adecuada y ajustada. Yo quería y te agradezco que me dejes este espacio, porque me parece que vale la pena a quienes nos van a oír comprender también el proceso. Ahora bien, ¿qué concluimos en la visión económica y social? Bueno, que vivimos en una sociedad desigual, pero que en los últimos años la desigualdad ha disminuido mínimamente, todavía no perceptible para todos, que tenemos una herencia de pobreza que se aumenta ante todo con el montaje en los años 90 de esa tendencia mundial del neoliberalismo, y que sus secuelas son profundas en la estructura jurídica, en las relaciones internacionales y en la economía, en los patrones personales de consumo y otras cosas. O sea, desentrañar qué es eso es mucho, pero quisiera decirte que también hemos constatado cuál es la condición de los sectores emergentes, populares, cuál es la condición de la población económicamente activa, cómo se va la riqueza que generamos entre todos, cuánto al salario, cuánto al tributo y cuánto a la plusvalía, al plusvalor, a la ganancia. Entonces, ahora, doña Norma, tener esta visión para nosotros es fundamental. Yo entiendo completamente que el FMLN, parte de su espíritu es que es un partido que busca representar a las grandes mayorías en este país, y también estamos claros que este país es un modelo que, ha tenido modelos económicos desde que casi se fundó, que no han tomado a la persona humana como el centro de su actividad, y hemos producido unas grandes exclusiones que nos han llevado hasta un conflicto armado. Ahora, la pregunta es, y es la duda que les genera mucho, es que se pueden tener buenas intenciones, pero en el avance de esas buenas intenciones se pueden cometer muchísimos errores, porque el ser humano no es infalible. Entonces, hay muchos que dicen, bueno, explíquenos realmente qué significa ser revolucionario, qué es ser socialista, qué es desmontar el neoliberalismo, qué es, de alguna manera, controlar, y si estoy parafraseando, el órgano judicial. Entonces, quisiéramos conocer esto, porque de repente algunos se preocupan que la manera de hacerlo del FMLN, de buscar el bien, no sea la mejor manera republicana ni democrática. Don Santiago. Mira, yo creo que es importante que la población conozca lo siguiente. Tenemos 3 meses de debate en el FMLN. Han participado 20.000 personas militantes del FMLN discutiendo y profundizando los elementos. Han sido 2.246 asambleas, 950 facilitadores, 1.825 delegados estuvimos este fin de semana discutiendo. Y los documentos han tenido como 3 vertientes lo que hemos tenido. Uno es la formación económica y social. Precisamente es necesario montar un piso. Y por eso es que surgen estos conceptos que el día de ayer se tratan de extrapolar y ponerlo como que ese es el centro. El fantasma. Pero en realidad lo que hemos hecho es una discusión de fondo
responsable con toda la sociedad que participa con nosotros, para que conozca en qué piso estamos parados. Vaya, es el primer elemento para nosotros importante. Ese fantasma del que ustedes están hablando, y lo escuché yo en su espíritu, en las palabras de, por ejemplo, el presidente de la ASI, don Javier Simán, el presidente de ANEP, don Jorge Dabú, y el presidente de la Cámara, Luis Cardenal, pero yo por eso quisiera entender a qué se refieren ustedes, por ejemplo, cuando dicen que son revolucionarios y socialistas, porque ellos entienden que es básicamente un Estado autoritario, represivo, con economía dirigida y con abolición de la empresa privada. Hoy le voy a decir lo siguiente: para llegar a eso es necesario plantear que lo que estamos viviendo es el resultado de políticas desarrolladas en este país, o sea, en el momento en que estamos. Y usted mismo lo afianzaba hace un ratito y decía, bueno, sí hay un sistema que se le ha planteado, el neoliberalismo. ¿Qué ha hecho el neoliberalismo en El Salvador? Ese es un análisis, que ellos lo hacen y lo hacemos nosotros. ¿Cómo se ha dejado la gente excluida de los recursos del Estado? Por ejemplo, eso no puede pasar fuera de la agitación. ¿Cómo no interpretar en este sistema? Es que para que exista neoliberalismo tuvo que haber reducción del Estado y privatizaciones. ¿Cómo no lo voy a obviar en un análisis que eso trajo también consigo poblaciones desplazadas de la oportunidad de tener ingresos, y que hoy precisamente tengamos una economía de servicio y no tenga una situación productiva? Eso es un análisis. Entonces, si nosotros no encontramos las vertientes de la problemática que vive el país en este momento, realmente vamos a estar peleando, discutiendo, hablando y diciéndonos cualquier cosa, mientras la población sigue con problemas profundos de exclusión, de deterioro del medio ambiente, de problemas de género. Entonces, eso es lo primero. Por eso, ¿por qué marco esto? Porque el día de ayer lo que comenzamos a ver han hecho un análisis, pero tan simplista, y nosotros hemos tenido una profundización de la caracterización social, económica y política de El Salvador actualizada. Para eso hemos visto atrás, hemos visto lo que es el FMLN hoy, pero también lo que ha sido el FMLN, y sus etapas de lucha, las que hemos tenido y hemos acompañado orgullosamente. Entonces, ya no somos los niños de antes, ¿verdad?, si no estamos reflexionando con esta sociedad. ¿Por qué entonces sí somos democráticos? No solo por los acuerdos de paz. Sí, mire, aquí hoy el sistema de poderes, por ejemplo, es distinto. Hoy ya no lo manda el cafetalero. Hoy hay una discusión de poderes: el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo. Hay debate, hay planificación, hay orientación. Eso es parte de nuestra contribución en esta sociedad. Hoy, por ejemplo, hay temas de género. ¿Quién ha peleado en esa asamblea legislativa porque haya mayor representación de mujeres en el Parlamento? Esa es una bandera que hemos desarrollado. ¿No nos sentimos satisfechos en esa bandera? Todavía no ha llegado toda la participación. Bueno, ese es otro momento. Pero a lo que hemos logrado es hasta este momento. Y hoy me tratan de decir por qué somos revolucionarios. El revolucionario es de cambio. Que dicho sea de paso, para mí no es mala palabra. El revolucionario es cambio. De la población que lo entiende como lo que se los mencioné anteriormente. Nosotros hemos sido revolucionarios, hemos sido transformadores. Para eso sí, tuvimos que utilizar la lucha armada porque no querían, nos reprimían. Y por eso hicimos esa lucha. Y hay que reflexionarla a la década del 70 hasta el 80. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes no pudieron vivir precisamente porque tenían un Estado represor? Ese es un tema fundamental. Pero hoy, ¿cuál es la forma que nosotros hemos estado desarrollando? De un fusil hemos pasado a darle cuadernos a los niños, a construir paquetes escolares, a trabajar precisamente para detener la delincuencia, la reinserción de jóvenes, un programa social, precisamente porque estamos viendo una sociedad distinta. Eso también es ser revolucionario. O sea, revolucionario no solamente se hace con armas, la revolución se hace cambiando el pensamiento, el sistema democrático, se hace reforzando los valores culturales y que nuestra población viva distinto. Por eso hay que estar distinto y mejor.
Y para eso tenés que afrontar aquellos males que dañan esa relación. Nosotros quisiéramos un país productivo, seguro, y eso es lo que estamos trabajando. Ahora, doña Norma, cuando buena parte de este sector empresarial... ¿Qué es ser revolucionario? Es ser una persona que tiene visión de cambio, de transformación, que ve las cosas injustas y no se consuela con verlas y santificarlas, sino que busca la explicación de por qué ocurre y busca ir a la raíz y resolver de fondo un problema. Entonces, desde una perspectiva pues humanista, democrática, transformadora. Eso es ser revolucionario. Y nuestro estatuto, que es ley de la República, ya establece desde el año 2002, no sé por qué vienen a descubrir hasta ayer, el carácter del partido. Lo que le menciono de que estas palabras son polisémicas, para algunos significan algo, para ustedes significan otra cosa. Para ellos significa básicamente que se van a imponer por la fuerza e implantar un Estado represivo con muy pocos espacios de opinión pública o de libertad. Bueno, es que la denigración es parte del modelo de la derecha oligárquica. Eso no me extraña en absoluto, lo veo de manera lógica mientras no cambia esa realidad. Pero poco a poco también vamos viendo sectores que, siendo de derecha, no son tan salvajes en su manera de ver las cosas y de tratar a la humanidad ni a la naturaleza. Entonces, nosotros tenemos esperanza, eso sí nos distingue de otros, que somos positivos, que en medio de adversidades tenemos la mente puesta en esa potencialidad del cambio, pero que sabemos que no viene así del cielo, sino que requiere de trabajo, que los logros que tiene hoy nuestra patria son producto de unas luchas de distintas generaciones, no solo del FMLN, sino de muchas generaciones atrás, que lucharon por la democracia, lucharon por ponerle fin a un régimen autoritario, represivo. Sin embargo, al conquistar la paz no significa que pasábamos automáticamente a ese sueño. Hemos tenido que luchar y todavía queda mucho que hacer. El rol del FMLN es uno de los papeles que hemos discutido. El rol es animar en el seno de la sociedad esa fuerza moral, esa fuerza política que nos permita viabilizar los cambios a través de una correlación suficiente de fuerza. Y eso no es imponer, eso es llevar más bien el despertar de la gente para conocer, bueno, tu programa a mí me gusta, tu referencia constante a la República, pero esta República le falta mucho para una república completamente democrática. Y tú sí tienes, me imagino que para llegar a ese logo hubo mucho debate y una visión en la que te sentís plenamente identificado. Y entonces eso pasa con todo cuando se toma en serio. Y nosotros somos un partido que se toma a sí mismo en serio. Decimos que nuestra sociedad está marcada profundamente por las medidas que en los años antes de la firma de la paz empezaron a instalarse con el neoliberalismo. La detengo ahí porque quiero que hablemos de eso un bloque completo, porque de hecho tengo también las correlaciones de fuerzas de las elecciones legislativas desde el 88 al 94 que posibilitaron precisamente esas medidas. Ya volvemos. Bueno, doña Norma, nos habíamos quedado precisamente en la primera pregunta que ahora la retomamos, que es desmontar el neoliberalismo. Ahora, debo decir el 60% de los jóvenes en este país que tienen 30 años o menos, que este modelo que tenemos de consumo de centros comerciales, de hecho, fue comenzado a construir allá por 1988, cuando el 20 de marzo Arena gana la elección legislativa y obtiene 31 diputados, que en aquel entonces eran 60, por lo tanto, básicamente tenían la mitad más uno y podían aprobar lo que quisieran. En 1991 Arena tiene el 39 votos y el PCN tiene 9 votos, son 48 votos, ya eran 84. Y para el 94 Arena tiene 39 diputados, el FMLN comienza con 21 diputados, pero Arena tiene al PCN con 4 votos, eso ya sumado 43 votos, la mayoría simple. Entre el 88 y el 94 se dieron una serie de reformas que básicamente han configurado el modelo económico que tenemos. Entonces, de esas reformas aprobada vía ley, ¿qué es lo que vamos a desmontar, doña Norma? Mira, una de las cosas que sufre nuestro pueblo, porque no es desmontar porque quiero,
sino porque provoca un daño a la sociedad. Por ejemplo, el sistema de pensiones es una de las cosas que hay que analizar a fondo, porque solo produce que la generalidad tenga que pagar las pensiones de una minoría sin que esta minoría tenga nada de seguridad. Que este sistema produjo el hecho de que un grupo pequeño, dueño de las AFP, se lleva el 20.9% de los ingresos y el resto es ahorro, pero el Estado tenga que ver crecer su deuda casi en 24.000 millones, en 10.000 millones, ya en total. Entonces, esos efectos de una sola decisión tomada con esa correlación que tú estás recordando, tiene un tremendo daño a las generaciones pasadas, presentes y futuras, que está articulada profundamente en un sistema jurídico que se llama Ley de Superintendencia de Pensiones y Ley del Sistema de Administradora de Fondos de Pensiones. Entonces, esas dos leyes encierran decisiones de esa correlación que tú has señalado, que tienen un tremendo daño a la sociedad en general. Fíjate que no es solamente a los trabajadores que cotizan, sino a la sociedad en general, porque tenemos que pagar entre todos y privarnos de desarrollarnos en otros campos para pagar una deuda. Entonces, para citar una de las cosas que tejió ese modelo, es eso. Hay cosas que ya no pueden revertirse. La privatización de las telecomunicaciones. Solo recuerdo que en el 98, 1.200 millones de colones entonces pasaron de ganancias de Antel al Fondo General. Se le dio un gran respiro al gobierno de Armando Calderón Sol con solo esa decisión, pero al mismo tiempo empezó el proceso de la venta de los activos del Estado, que en algunos sentidos, para algunos puede decir, hoy tengo facilidad de un teléfono, antes me costaba, eso, y que ya no es fácil desmontar, que quizás es una de las medidas irreversibles. La dolarización, no sé si algún día se pueda, de momento ni el FMLN se está planteando de dolarizar, pero la dolarización tiene un impacto en la gente, en su vida, que lo que costaba 5 colones hoy cuesta $1, o sea que pasó a tener una inflación. Como dice la gente en el pueblo, en el mercado, nos pagan en colones y compramos dólares. En dólares. O sea, esos son, para citar 3 cositas de lo que bajo esa mentalidad de apertura, desregulación y privatización se tejieron en este país. No es lo único, no es lo único. Ahora, ¿se puede todo? No. Entonces, pero los efectos que eso causó en algunas cosas, hay posibilidad de enmendar, como este tema de las pensiones. Además, es urgente hacer algo con esto. Ya lo hemos analizado en un programa contigo antes. Pero en otros campos, entonces, ¿qué? Regularicemos lo que fue desregularizado, por lo menos en algunos aspectos. Luego hagamos emerger novedad en la economía, incorporando segmentos que hoy no son sujetos productivos, pero que tienen la potencialidad, con el apoyo de políticas públicas adecuadas, como las microempresas, las pequeñas empresas que hoy están siendo también parte del segmento exportador. ¿Cómo ayudar para que emerja entonces? Si no podemos enmendar, ¿de qué manera hacer surgir la inclusión de la sociedad en la economía, en los beneficios que genera trabajar y producir riqueza? Don Santiago, si el FMLN tuviera la correlación política que tuvo Arena entre 1988 y 1994, ¿qué activos del Estado se recuperarían o se buscarían recuperar? Y luego ahondamos un poco más en el cambio de la matriz productiva, que es básicamente lo que ha empezado a plantear doña Norma. Mira, yo lo que creo es de que hay que asegurar precisamente el tema de agua. O sea, a que no se privatice, a que no se privatice para nosotros el tema de agua es importante. ¿Cómo la población va a vivir sin agua en este bendito país? Entonces, si al llegar y tener correlación, lo primero que haríamos para decirle es que el agua no sea privatizada, si ha sido una amenaza. ¿Cómo aseguramos la salud?
Acuérdese que nosotros mismos pasamos una lucha fuerte para que no se privatizara la salud, porque la concepción neoliberal era reducir, achicar el Estado y pasarlo a manos privadas, porque ese ha sido todo el concepto que han tenido. Entonces, cuando me decís, ¿dónde vas a atacar? El modelo neoliberal, porque ese es el gran espanto, susto que le han dado. Hombre, miren, es sencillo. Proteger al Estado, porque el Estado protege la familia, protege la gente. Entonces, lo primero que hay que respetar es lo que no se han saqueado todavía. Eso es lo primero que nosotros haríamos en un tanto de eso. Golpearíamos al sistema productivo. Si el sistema productivo en este sistema ya lo golpearon, golpearon los cafetaleros, los arroceros, los cañeros. Hemos estado recuperando en estos 6 años para que tengan confianza en el Estado y vuelvan a ser productivos y que puedan comercializar. Eso es lo que hemos estado haciendo. Entonces, ¿qué haríamos con eso que usted me está diciendo? ¿Qué haríamos? Poner al servicio del Estado a los sectores productivos y no llevarnos el Estado a privatizarlo. Eso es lo que haríamos. ¿Por qué? Porque pero hay activos, digamos, hay autónomos que podríamos recuperar. Hemos recuperado la geotérmica, y que la habíamos perdido, hemos recuperado, y la población tiene que saber lo que esa ha sido la lógica. Hemos golpeado a los sectores marginados, hemos golpeado a sectores empresariales medios, hemos golpeado a sectores empresariales grandes del país. No, si es que lo habían vendido a las transnacionales. Eso es precisamente recobrar nuestro interés nacional para ponerlo al servicio de nuestra población. Entonces, ¿qué haríamos nosotros como FMLN? ¿Crearían nuevas autónomas para ciertas ramas de la economía? Mire, ese es un tema que hay que verlo en su momento y en el desarrollo. Porque lo que estamos perfilando primero es cómo respetamos la Constitución. Esa Constitución que no la escribimos nosotros. No la escribimos nosotros, pero compartimos que el bien social, la parte principal que tiene la Constitución, hay que garantizarla. Porque el Estado se ha fundado para eso y no precisamente para lucrarse. Aquí nos dijeron que iba a rebalsar el vaso, ¿verdad? Y que ese sistema, al rebalsar el vaso, iba a llegar a las grandes mayorías. ¿Cuándo ha llegado? Tenemos más pobreza. Entonces, al tener un Estado más fuerte, tenemos la capacidad de desarrollar todo el bienestar social que nosotros hemos tenido. Esos son nuestros sueños. Entonces, ¿quién se opone a eso? Aquellos que han pensado siempre mantener una situación no democrática, sino de apariencia democrática, pero viviendo de los recursos del Estado. Nosotros, como no hemos tenido nada, no tenemos nada que perder, ni nuestra familia, sino contribuir para desarrollar el bienestar social, económico de la población. Ahora, doña Norma, si esta economía que tenemos actualmente privilegió el sector terciario, digamos, los comercios, los negocios, restaurantes, centros comerciales, etcétera, el comercio en general, ¿hacia dónde se va moviendo el FMLN en la transformación de la matriz productiva de tal manera? Porque intuyo que el hecho de si al centro de su espíritu está la mayoría de las personas, entonces la mayoría de las personas tienen que tener empleos en este país. Comida, para empezar. Para que no se vayan. Sí. Mira, en la matriz, si tú ves los esfuerzos desde el presidente Funes y hoy con mi compañero Salvador Sánchez Serén, nos movemos a recuperar la agricultura deprimida y destruida. Y hemos aumentado para asegurar por lo menos la soberanía alimentaria y caminar en esa dirección, de que el pueblo tenga que comer, que tenga cómo producir y que le encuentre gracia, porque ¿qué pasa cuando quebraron? Yo recuerdo haber recibido una representación de los 5,000 arroceros que se sentían frustrados cuando un señor justamente de la Cámara de Comercio era el importador y era al mismo tiempo ministro de Hacienda, y le salía más barato traer el arroz de Vietnam, entonces quebraron a arroceros salvadoreños. Entonces se me olvida el nombre, ¿verdad?, del amigo. Pero quiero decirte que este gobierno y nosotros estamos en favor de eso, de respaldar el plan quinquenal del presidente Salvador Sánchez Serén, es uno de los elementos centrales. Está en recuperar la producción agropecuaria.
incorporar a la producción agropecuaria niveles mayores de tecnología y de abrirle la posibilidad de mercados que recuperen el valor de la producción de esta gente que solo ha sido en el pasado proveedora de coyotes, del coyotaje. Entonces nosotros creemos que una economía justa, una economía sana, debe distribuir tanto a la comercialización, y no estamos en contra de los servicios, que no se vaya a malentender, pero queremos que haya una base productiva que alimente, porque la lógica es que si hay, como dice la CEPAL, si hay más capacidad de demanda interna, entonces la productividad se ve estimulada a producir más. Entonces, ¿cómo se produce la demanda interna? A través de ingresos de quienes hoy no tienen la posibilidad de tenerlo. Por eso tiene un sentido profundo ayudar a que estos sectores, estas familias que no tienen por sí mismos capacidad de emprender productivamente una ruta de vida, tengan el apoyo de políticas como crédito, asistencia técnica, apertura de mercados, acompañamiento, en este caso del Ministerio de Economía, para su comercialización. Entonces, este es un camino para ampliar la productividad, y eso generará a su vez más satisfacción de la gente, más libertad, no estar atado y en dependencia de lo que me dice otro, sino de mi propia reflexión, porque yo he pasado de cosechar 20 quintales a cosechar 40, 60 quintales, y entonces comprendo la importancia de sembrar en este tiempo y esta semilla y no la otra. Entonces, esa capacidad tenemos que generarla nosotros en el pueblo, y es así como la productividad tiene que subir. Por supuesto, tenemos en el país, y están identificados en el plan quinquenal y por el Ministerio de Economía, los sectores, que 6 u 8, que representan fortaleza para la inversión y la productividad y la exportación. Justamente la industria químico-farmacéutica, el plástico, la transformación. Tenemos sectores por los cuales caminar, que genere empleo además decente. Empleo decente es ingreso para comer, seguridad social y pensión, ahorro para la vejez. Eso es un empleo decente, que donde me dan el trabajo no solo me paguen el salario del mes para sobrevivir, pero me excluyan del seguro social y me excluyan de ahorrar para el futuro. Listo. Nosotros queremos que ir en ese camino. Nos vamos a quedar en este momento. Me están pidiendo la pausa. Regresamos y vamos a hablar de socialismo. Ya volvemos. Bueno, don Santiago, ya hablamos acerca de el rumbo que lleva el Frente para desmontar el neoliberalismo, ya hablamos de por qué son revolucionarios. Ahora hablemos un poco de lo que significa ser socialista. Quiero que escuchemos algo que nos dijo Giovanni Galeas el viernes anterior, previo al análisis que hicimos al Congreso del FMLN, así como el presidente de la ANEP, Jorge Daú. Escuchamos. Yo creo que el FMLN debe y puede mantenerse como un partido socialista y revolucionario. Esa es la aspiración. El método es revolucionario y el objetivo es socialista, pero lo que hay que hacer es gestionar exitosamente el modelo capitalista, tratar de eliminar a las formas neoliberales que son el mercado salvaje, adicionarle elementos de democracia, como el doctor decía, probablemente elementos como el referéndum. Y lo peor es que ese modelo venezolano ha fracasado siempre. Donde se ha querido implementar ha fracasado. Venezuela, con petróleo, está quebrado y sin papel higiénico. Bueno, don Santiago, básicamente ahí tiene como dos concepciones distintas de lo que debería ser el camino al socialismo. Por un lado, da la impresión que Giovanni se está refiriendo al socialismo al estilo tal vez de los países nórdicos como Noruega o como Suecia, donde coexiste la propiedad del Estado de diversas áreas estratégicas de la economía, pero hay una importante también industria privada o capitalismo privado, ¿verdad? Hay altos niveles de desarrollo, educación, y son países armónicos socialmente. Y por el otro lado, el socialismo venezolano, que así se le ha llamado, ¿verdad? Que es un modelo, digamos, un régimen con visos autoritarios, diría yo, y con espacios reducidos de opinión pública y de libertad, y donde tenemos una economía que aparentemente no va para adelante. La pregunta es, por lo menos,
el sector empresarial aquí creen que ustedes no se decantan por el socialismo nórdico, sino más bien por un socialismo al estilo venezolano. Mira, lo primero, con las declaraciones del señor empresario, don Dabú, lo que podría decir es que es un eje de querer poner el tema social tergiversado, el tema socialista tergiversado, como sistema de poder. Y ellos han mantenido que para que la población tenga temor, decir socialismo es decir lo más perverso. Eso es lo que ellos han tenido. Y esa es su forma. Yo sí lo que creo que lo que hay que ver cuáles son las relaciones de producción en un sistema. Y eso es lo que cambia. Por ejemplo, podemos decir, bueno, y entonces el neoliberalismo, ¿qué es el que defiende don Dabú? ¿Qué ha hecho en este país? La pobreza no viene por el socialismo. No viene por el socialismo la pobreza, que hay pobreza. Hay crisis económica, si no, no estuviéramos como estamos. Entonces no es el tema. Y te quiero decir una cosa, nuestro compañero Shafik dijo, el socialismo se da hasta donde la población quiera. Entonces se trata de un sistema de valores, de principios, de formas de producción, de relaciones distintas entre los seres humanos que nos permitan vivir bien acá. Claro, si nosotros tenemos el socialismo como una aspiración, yo lo que quiero es vivir tranquilamente en mi país, con un sistema de producción que no sea el que me han implementado, con situaciones laborales y salariales distintas. Por ejemplo, si una persona, está claro que mucha de la gente tiene aquí un salario de $190 y el salario mínimo es de 254. Pero ¿quién vive? Imagínate quién vive con 254. Ese es el sistema que quiere don Dabú. O sea, donde la población no tenga los recursos necesarios para sobrevivir. Y lo otro que hemos dicho nosotros es, nosotros estamos aspirando a un sistema social a la salvadoreña. ¿Qué significa eso para nosotros? Que es hasta que los recursos, como los recursos estén en nuestro país, así va a ser la condición de vida nuestra. Hoy lo estamos sacando de ese hoyo que nos dejó. Del -3 puntos. De -3 que nos dejó el neoliberalismo. Y estamos peleando por garantizarle esa vida social que nos ha dejado esa situación neoliberal. Hemos aumentado, pero no es suficiente. Por eso te decía, somos revolucionarios, porque no es suficiente lo que ha aumentado. Nosotros aspiramos de que el país viva mejor, con todos los sectores. Por eso hablamos de ese tipo. Son relaciones de personas. Y no precisamente lo que dice, bueno, allí no hay papel higiénico. Yo le digo, aquí hay gente que no tiene que comer. Y ellos no se preocupan por esa gente. Y entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Nosotros estamos buscando un sistema de valores, un sistema que nos lleve a tener igualdad entre las personas. Eso es lo que estamos buscando. Y si a eso le llaman socialismo, pues que se llame socialismo. Pero lo que queremos es una vida mejor para la población. Ahora, eso digamos a nivel de los valores, que es sumamente importante porque es lo que marcan el rumbo, pero estos también se plantean en instituciones o en apuestas económicas. Socialismo en El Salvador, a la salvadoreña, como diría don Santiago, entonces es una economía mixta donde el Estado tenga sus propias empresas, un papel regulador más fuerte y con una industria capitalista o capitalismo, siempre vibrante pero más controlado para evitar abusos de mercado. Yo un día voy a traerte la carta de principios y objetivos de nuestro partido. Ahí decidimos, ahí está plasmado qué significa luchar por el socialismo. Significa luchar por equidad entre hombres y mujeres. Significa respeto al medio ambiente, significa sacar al campo de la pobreza en el que ha sido sumido a lo largo de su historia, significa liberar, tener más autosostenibilidad, significa que el ser humano no dependa, no sea un apéndice, ni del mercado ni del Estado, es decir, la igualdad y la libertad más plena.
Y, por supuesto, esto pasa por relaciones de producción en las que cada quien tenga según su trabajo. Pero hoy no tiene según su trabajo, porque el trabajo produce determinados niveles de ingreso y riqueza que se van más a la ganancia que por el valor del salario. Aquí es miserable. Entonces, esa relación, esos conceptos, llegar a ellos tardará mucho, pero las ideas y los ideales no pueden ser objeto de persecución. Como dijo un amigo que nos visitó al Congreso, si hay algo que no se puede asesinar por las dictaduras son los ideales y las ideas. Las ideas quedan. A mí a la salida de aquí alguien puede o me puedo resbalar, pero las ideas de tener una sociedad más justa, más humana, más equitativa, donde nos respetemos unos y otros, donde no edifiquemos fuerza a través del miedo, sino a través de la libertad de las personas, entonces esa es una sociedad mejor. Ese es el ideal al que yo tengo derecho dentro de la misma Constitución. Tengo derecho a tener una visión de la sociedad, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la ley de partidos. Mi partido tiene derecho de tener una visión de país y luchar por ella. Entonces, esto es políticamente luchar por el socialismo, ¿verdad? Luchar por una economía donde se respete el trabajo, donde cada uno tenga la posibilidad y liberarnos. Vaya, yo te puedo decir, el país con una deuda como la que tiene no es libre, está de alguna manera indirectamente condicionado por pautas que el mismo crédito le impone, como cualquiera cuando va a la banca, okay. Que si no me pagas... Antes de continuar, doña Norma, quiero que escuchemos lo que dijeron también otros 3 prominentes empresarios de nuestro país. Escuchemos. Totalmente contradictorio, incongruente. No puede el FMLN mantener una postura de ataque al sector privado como partido. No se sabe qué es en realidad lo que buscan en el fondo. Si lo que quieren es matar la gallina de los huevos de oro. Por un lado, el FMLN ataca al sector empresarial, pero el FMLN en el gobierno está invitando al sector empresarial a trabajar juntos. Bueno, hay algunas cuestiones de coyuntura y otras de fondo. No atacamos al sector empresarial, atacamos prácticas de explotación y opresión a los trabajadores. Y sabemos y reconocemos que no todos son iguales. Don Santiago, y reconocemos que hay que desarrollar la fuerza productiva e incluso la fuerza empresarial del país. En el liberalismo clásico se dice que se busca el respeto a la vida, la libertad y la propiedad. ¿Qué rol jugaría entonces la propiedad? Porque yo leo entre líneas todo lo que dicen estos empresarios y básicamente es, miren, no confiamos plenamente en ustedes porque creemos que en el fondo lo que ustedes quieren es llevarnos a un sistema político que nos expropie de nuestras empresas y donde tampoco se respete la libertad de expresión porque quieren controlar los medios de comunicación. Don Santiago. Lo primero, todos los que han hablado pertenecen a un mismo concepto, ¿verdad? En un mismo partido. O sea, no hay diferencia entre los 3 señores que han hablado, pertenecen a un solo partido. Yo no quiero poner una situación de polarización, tienen un mismo concepto. Segundo, si tanto quisieran El Salvador, ellos como empresarios, nos ayudaran a este gobierno, y una forma de ayudarnos, ¿verdad?, es trabajando para que no haya evasión ni elusión fiscal. Ellos tienen la posibilidad. Ellos tienen la posibilidad. Si quisieran que el país se desarrollara y que pudiéramos hacer mejor las cosas, deberían de trabajar en ese estilo. Eso no es socialismo, sino es apropiarse de los recursos del Estado. Entonces, si a eso es el temor que se tiene, miren, yo creo que es de justicia que cada quien pague de acuerdo a lo que tenga. Ese es un tema. ¿Quién le ha expropiado acá del FMLN? Si nosotros lo que hemos hecho desde el gobierno de Mauricio Funes, cuando llegamos al gobierno, dar en propiedad, dar títulos de propiedad, afianzarle la tierra, porque lo que habían hecho los gobiernos anteriores era jugar con el campesino, con el sentimiento de la población, en no darles la propiedad, y no les hemos quitado a ellos. No les hemos quitado, sino es la tierra que los pobladores en el campo tenían.
justa, produciéndolo. Mira, yo he conocido haciendas, la del Chiquirín, que hemos estado en la Unión, que tenían más de 40, 50 años de vivir ahí, son heredadas de la familia y no lo han tenido. Hay haciendas también de 1.500 hectáreas, cuando no lo permite la Constitución, y todavía la población no tiene títulos de propiedad, y a eso le tienen temor. Nosotros no le estamos quitando tierra a nadie, sino dándole a la población, con el Estado que tenemos, dándole simplemente los títulos de propiedad donde ellos han vivido eternamente. Entonces, si ese es el temor, yo le diría a los señores empresarios de Arena, hombre, contribuyen, si la población necesita vivir mejor, ¿verdad? Y no hay por qué tenernos temor, si cuando hablamos, muchas veces hablamos de fondo y ellos dicen sí hay pobreza, hay que sacar adelante este país, ¿por qué no contribuyen en ello? Ahora, dentro de la categoría de la libertad, especialmente los grandes medios han sido bastante intensos cuando han hablado acerca de las intenciones presuntas del FMLN de controlar los medios de comunicación, que eso va en contra o en detrimento de la libertad, así como el control que quieren tener sobre la Sala de lo Constitucional, que para muchos es un ente gubernamental que ha sido fundamental en la independencia entre poderes. Nosotros no queremos tener control de nada de eso. Queremos que cumplan su rol constitucional de colaborar en el caso de la Sala de lo Constitucional, de contribuir en el marco de la Constitución. Yo no soy la única crítica, y eso debe quedar claro, de las sentencias y resoluciones que han privado al Estado de los ingresos necesarios para hacer frente a problemas, como en el caso último de los 900 millones de un decreto que autoriza al gobierno a emitir bonos, y que sus primeros 100 millones estaban destinados para fortalecimiento de la Policía Nacional Civil y combatir la inseguridad. Esa es una responsabilidad de ellos, que nosotros sí decimos que la depuración del órgano judicial es un imperativo para que exista justicia y se combata la impunidad, y en eso quien proteja, quien diga lo contrario, pues no sé qué quiere, estaría al lado de la delincuencia, al lado de la corrupción, al lado de la criminalidad. Entonces nosotros sí queremos órganos de justicia, y señalamos que la oligarquía se ha apoderado, se ha afianzado al perder la hegemonía en la presidencia de la República, al no tener el control de la Asamblea Legislativa, ha acudido a la Sala de lo Constitucional a defender intereses patrimoniales, a la Corte Suprema, y que vía judicial intentan mantener el sistema de injusticia, y que eso significa que los abogados hay que invitarlos a ser más conscientes, porque desde que el FMLN pidió su reforma en la Constitución para que el gremio de abogados sea el promotor de los jueces, de ese poder, está así nuestro modelo. Entonces, nuestra invitación es a liberar ese órgano judicial de las dependencias y ataduras de poderes corruptos, del crimen organizado y de la oligarquía, o de poderes transnacionales que puedan incidir en ello. ¿Cómo no? Si hablamos de liberar, es liberar eso. Y solo con el gobierno del FMLN, la expresión de poderes o órganos diferenciados ejerciendo sus atribuciones ha podido ser manifiesto. En el pasado ni noticia era, porque simplemente el órgano de justicia era un simple apéndice del órgano ejecutivo. Entonces vivimos en un cambio donde la Constitución empieza a materializarse, pero dentro de ese cambio hay facetas negativas para los intereses de la mayoría de la sociedad. Ahora, nosotros no queremos controlar medios de comunicación, pero el Estado es el dueño, para decirte, y no lo vas a ignorar, del espectro radioeléctrico. Y ahí la misma sala ha dicho que no es simplemente un modelo para otorgar esas señales, y que hay que legislar. Entonces, de lo que estamos es que si vamos a democratizar, hay que democratizar a fondo. Pero decime tú que pregones la democracia acaparando el 90% del espacio electrónico, y hables de democracia, y no querrás que otro compita en las mismas condiciones tuyas,
Eso no es espíritu democrático, eso es protección de lo mismo, de los mismos intereses de siempre, que no quieres que haya cambio, que no haya medios a través de los cuales otras personas también expresen sus ideas y sus pensamientos. Ahora, una cosa es abrir el mercado y otra cosa de repente es castigar con las concesiones y decirte, como tú me dices cosas incómodas o incluso considero que hasta me estás mintiendo o estás mintiendo a la gente, te voy a quitar la concesión. Nadie está haciendo eso. ¿Hay ejemplos de eso? ¿A dónde lo están haciendo? Aquí, en El Salvador. Te quiero decir una cosa, recorre el mundo. Entonces, si hay ejemplos está bien, pero te quiero decir dos cosas. Ahí te voy a poner dos ejemplos. Fíjate que cuando estábamos trabajando por poner la radio legislativa, peleamos con estos sectores para tener un dial para la radio legislativa y la televisión legislativa. Somos un organismo, un órgano de Estado importante en este país y tuvimos que dar una batalla enorme. No sabes cuánto nos costó que esa radio y televisión. Entonces está ya en otros sectores y no en el gobierno que se tiene que dar. Nosotros no estamos ni censurando la comunicación, somos partidarios de que exista una mayor y pluralidad de ideas. Hace poco me encontré con los señores de los pobladores que tienen cable, dueños de cable, y me estaban diciendo, fíjate que tenemos un grave problema, nos están subiendo el precio para mantener estos cables porque nos quieren eliminar y pasarnos. Quisiéramos que trabajáramos en ello. Eso no es precisamente quitarle. Se me acaba el tiempo, doña Dorme, pero tengo un minuto para una pregunta más y es la siguiente. ¿Quiere decir que ustedes estarían de acuerdo en tener medios que sean incómodos y le digan cosas incómodas, incluso aunque esas cosas incómodas crean ustedes que son engañosas? Mira, la sociedad es diversa y los medios y el sistema político y todo refleja lo que es. Nosotros no estamos por negar la realidad. Viste a los señores que nos ha citado, ¿verdad? Recitan el versículo por versículo del neoliberalismo. Yo tengo al menos el derecho de expresar en los credos nuestros, ¿verdad? Entonces tiene que haber pluralismo, como manda nuestra Constitución, pero ese pluralismo debe ser real, no fingido. Ok, como decía, nos quedamos. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República discutiendo los resultados de su congreso. Gracias. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Se quedan con la edición matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidar. Bueno.